Hola amigos, soy Jorge Martín nuevamente, investigador de los ideogramas de los litos de Tiwanaku, La Paz, Bolivia. Sugerimos a la audiencia que para obtener una idea clara acerca de los resultados de esta investigación, entrar a todos los capítulos y analizarlos con atención y detenimiento. Creemos que sólo así podremos comprender a cabalidad lo que se enseña en este canal. Ahora empecemos con nuestro tema. Según el relato bíblico del Éxodo 14:21, hace 4000 años aproximadamente el patriarca Moisés separó las aguas del Mar Rojo para permitir el paso de su pueblo hacia su liberación. Fue un evento gigantesco, extraordinario, inigualable, tanto así que no volvió a suceder, ni se volvió a repetir. Ningún otro profeta realizó el prodigio de separar el mar o separar las aguas de las aguas. Este acontecimiento, como se sabe, es muy significativo para el pueblo hebreo y el mundo católico, donde prácticamente toman esta parte de la historia bíblica como una verdad indiscutible. Desde nuestra perspectiva, este suceso viene a demostrar que una de las más trascendentales historias del pueblo hebreo fue también extractada de las ideografías de la milenaria Puerta del Sol de Tiwanaku que se ha estado investigando. En este capítulo mostraremos varios aspectos que están relacionados con estos ideogramas de la Puerta del Sol. Y esta, a su vez, con los movimientos del corazón humano. No cabe duda que hace muchísimo tiempo algún grupo hebreo llegó a estas tierras y reiteramos, extractó este mensaje de Tiwanaku para difundirlo al mundo. Creemos firmemente que el corazón debe ser analizado de manera científica, debido a que es el órgano padre-madre de toda esta creación. El corazón replica fuerzas maravillosas relacionadas con el universo y con la conservación de las especies de la naturaleza. Es el órgano donde se origina el primer momento del rayo creador, como lo mostraremos más adelante. Y por este hecho de tanto significado y trascendencia, está incuestionablemente relacionado con los símbolos de la Puerta del Sol de Tiwanaku. No hay duda que los habitantes de esta urbe milenaria tenían un alto conocimiento del corazón humano y también del corazón universal. Y esto se muestra en las figuras troqueladas de la Puerta del Sol.
Volvamos a la apertura del Mar Rojo. Es el momento de la historia que utilizan los sabios hebreos para explicar que en ese lugar se da el nacimiento de la Cábala. Los cabalistas hebreos en el libro del Zohar dicen que en ese lugar, cuando el Mar Rojo se abre también el cielo. Entonces es el momento en que Dios o Jehová adviene al hombre. Ese es un argumento hebreo. Este momento nosotros lo encontramos en la imagen del monumento lítico Tiahuanacota, objeto de nuestro estudio. En el episodio, si recuerdan, los 7 días de la creación, en el capítulo de los 7 días de la creación, y pertenece al segundo día, relacionado ampliamente con el segundo movimiento del corazón humano. Este movimiento es el que divide las aguas arteriales de las venosas y es particularmente especial porque activa la acción arterial y activa el momento venoso. Pone en acción la separación de las aguas, es decir, la división de la sangre. Y esto está alegorizado en la Puerta del Sol, como veremos a continuación. Si observamos cuidadosamente la imagen que aparece en sus pantallas, distinguiremos al ser central del friso, dividiendo las aguas de las aguas, que se encuentran en la cenefa o parte baja del friso. La separación o división de las aguas del Mar Rojo, si nos damos cuenta, se está refiriendo al mar de sangre o a la sangre humana. Y el único, les aclaro, el único que divide el mar de sangre de momento en momento es el corazón en su movimiento ventricular y las divide en 2 aguas, arterial y venosa. En la historia hebrea observamos al profeta Moisés, el patriarca, realizando esta proeza que, según este enfoque, no es sino un relato extractado de estas figuras troqueladas en la Puerta del Sol, donde, como ya se ha explicado anteriormente y en otros episodios, están representados exactamente los movimientos del funcionalismo del corazón humano. El relato se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículos 20, 21, 22. Los hebreos cabalistas argumentan que en ese momento es aquel en que Dios baja y abre el cielo. Este pasaje se refiere claramente, si sabemos entender, al movimiento ventricular del corazón humano. Ese momento en el que el corazón permite el paso de la sangre hacia la arteria aorta, pues adviene la vida hacia el organismo humano. El infundir o dar vida por la arteria aorta, indiscutiblemente, es el momento más grandioso que existe en el funcionalismo de este corazón. Con este argumento, los hebreos prácticamente nos están diciendo que lo que llaman Dios o Jehová es la vida que está encarnándose de momento en momento. El acto de dividir
la sangre arterial de la venosa o ese mar rojo que circula en nuestro organismo, lo realiza el corazón, concretándose así y de momento en momento dentro de cada ser humano una increíble y sobrecogedora similitud con la división de las aguas del Mar Rojo bajo las órdenes de Moisés. Así pues, es necesario comprender que esta alegoría se refiere a lo que sucede en nuestro corazón de instante en instante. Con todos estos datos que están surgiendo a medida que avanzamos en esta investigación, comprendemos que la narración de Moisés sobre la liberación del pueblo israelí y todo ese misterio que ahora se devela, al parecer, no existió más que en la historia hebrea. Creada o inspirada, escúchenlo bien, sobre la base de los movimientos del corazón humano. Jamás podríamos habernos percatado de ello, jamás, si no hubiéramos observado y estudiado estas ideografías de la Puerta del Sol. Pues esta habla del ciclo cardíaco, lo mismo que la Torá hebrea describe en símbolos el funcionalismo del corazón humano y cada una de sus partes. A partir de aquí, los cabalistas sostienen que se inicia, o sea, en la división del Mar Rojo, principia la cábala hebrea. Y en realidad acá, en este momento, empieza a circular por el organismo la sangre cargada de vida. Otro aspecto importante, la Biblia dice asimismo que todo este proceso de liberar al pueblo hebreo duró 40 años, antes de que este pueblo entre a la tierra prometida. Es también una metáfora, consideramos que es también una metáfora hablar de las 4 cámaras que tiene el corazón humano. Esto quiere decir que todo el proceso del corazón dura lo que un ciclo cardíaco o paso de la sangre por las 4 cámaras del corazón. Recuerden también que Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de iniciar su vida pública o su paso por la crucifixión. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años y también estuvo 40 días en oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Todos estos 40 días, 40 ciclos, 40 años, desde una interpretación ideográfica, son ineludiblemente representaciones del paso de la sangre por las 4 cámaras del corazón humano. Y no estamos cambiando el símbolo. Se está afirmando que todo este proceso está dentro del funcionalismo del corazón. Adviertan que todo se orienta hacia la representación simbólica de este órgano. En las figuras del friso solar de Tiwanaku, reiterando, esas aguas están referidas a la salida de la sangre por la arteria aorta, dando vida a los órganos, glándulas y cabeza del organismo humano. Todo esto se sintetiza el paso dentro del ciclo cardíaco y de las 4 cámaras del corazón. Para reafirmar aún más, estas conclusiones y con el fin
de no manipularlo y forzar los resultados de esta investigación, interesa señalar que los cabalistas hebreos también argumentan que los versículos referidos al momento de la apertura de las aguas están compuestos por 72 letras cada uno. Cada versículo tiene 72 letras, siendo, según ellos, los 72 nombres de Dios. Así los cabalistas unen el momento de Moisés y la apertura del mar Rojo con las 72 palabras sagradas. Ahora bien, observando las figuras del portal milenario, encontramos también las 72 alegorías formando parte de este momento ideográfico. Está dentro de los símbolos de la Puerta del Sol. Analicemos, en el friso de la Puerta del Sol se observan 48 figuras aladas, antropomorfas, 24 cada lado, en posición genuflexa, que rodean al personaje central, cuya faz resplandeciente o aura está constituida también por 24 símbolos. Si ustedes hacen la suma total de estos símbolos, totalizan 72 partes o componentes. Indudablemente este arcaico y sugestivo monumento pétreo de inspiración solar nos está mostrando también el significado y el origen de este argumento hebreo, es decir, de dónde viene toda esta idealización hebrea. Es necesario reiterar que el momento más grandioso es aquel en que las tres fuerzas del corazón se unen para dar vida. ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza arterial, la fuerza venosa, pero hay una tercera fuerza, es la que concilia ambas fuerzas, y es la sangre, como fuerza neutra. Las tres fuerzas del corazón están unidas y potenciadas indudablemente por el latido. Así encontramos el instante preciso en que se inyecta y suministra vida al organismo humano, lo cual es maravilloso, fantástico y milagroso. Tres fuerzas: positiva, negativa y neutra. Las tres energías del universo dentro del microcosmos hombre, donde se manifiesta la vida. Una conclusión ciertamente prodigiosa y conmovedora. Cada una de estas tres fuerzas o movimientos está compuesta por 24 representaciones en la ideografía de Tiwanaku, donde todo se resume en un solo aspecto, y es el ciclo cardíaco o momento cumbre del funcionalismo del corazón humano. La fotografía o imagen de la Puerta del Sol, indudablemente, se fusiona con la historia hebrea en el segundo día de la creación. Según la Torá del pueblo judío, pero también se repite en la proeza de Moisés al abrir las aguas del mar de sangre o mar rojo. Observar y descubrir el fondo de todos estos aspectos nos refuerza más la idea de que la tradición contada por la Torá emergió indudablemente de la Puerta del Sol. Ahora queda claro que los 72 nombres de Dios
desde una perspectiva cabalística, están recordándonos definitivamente al ciclo cardíaco del corazón humano. Nos aclaran además la idea hebrea de que Dios baja o se abre en el momento en que la sangre sale por la arteria aorta camino a dar vida al organismo, siendo el latido ese momento precioso del que hablan. Ahora pues, para terminar todo el ciclo de temas que hemos ido abordando en todo este periodo, mostramos a continuación el resumen de las historias escritas en la Torá y en el Nuevo Testamento hebreo, que tienen relación con los ideogramas de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Asimismo, exponemos también el origen de todos estos en una comparativa relación con el funcionalismo de nuestro corazón. De esta manera, se demuestra que todo lo que se ha venido afirmando a través de estos capítulos tiene una estrecha relación entre la historia del pueblo hebreo y los ideogramas del majestuoso monumento solar de los Andes. Para ya terminar este capítulo y a manera de recapitulación, creemos de suma utilidad efectuar una comparación entre las ideografías de la Puerta del Sol y el fragmento de la historia hebrea. En el friso diamantino de la Puerta del Sol se observa al personaje central en actitud crucificada, con la faz resplandeciente. Debajo de él se sitúan 11 símbolos con forma de sol y una figura sobre la que el ser principal se halla erguido. Él está de pie. Y esto lo hemos dicho en el primer capítulo. Esa simbología, como se dijo atrás, nos recuerda a la historia de Jesús, pero también al mismo tiempo y en el marco de este enfoque e interpretación de es pues un evento que forma parte del ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre en el ciclo cardíaco se crucifica para redimir, depurarse y seguir dándonos vida de momento en momento. La sangre, al purificarse, nos quita los elementos que producen enfermedad. Y este hecho extraordinario fue claramente registrado en la Biblia como el que nos quita el pecado del mundo. La otra historia, o mejor dijéramos, el otro libertador, Moisés, el profeta, viene a liberar a su pueblo, divide el mar Rojo, salva a su gente y la conduce a la tierra prometida. Analicen todos estos aspectos encontrados en este análisis. Es un análisis comparativo que nos hace reflexionar que lo que estamos estudiando ya no son simples coincidencias, sino grandes similitudes. Ambos, Moisés y Jesús, son liberadores. Uno es del pueblo hebreo y el otro del planeta entero. Pero les recuerdo, eso quedó en la historia. Sin embargo, de momento en momento, de instante en instante, acá, en el interior del corazón de la humanidad, la sangre se crucifica, muriendo y naciendo o resucitando
después de 3 movimientos, y también el corazón en su acción ventricular separa las aguas arteriales de las venosas en nuestro mar rojo o mar de sangre individual, repitiendo y actualizando los prodigios extraordinarios dentro del ciclo cardíaco en menos de un segundo de vida. Ahora bien, luego de estas reflexiones, resulta de suma importancia cuestionarnos a cuál de los 2 libertadores históricos del pueblo hebreo debemos seguir o imitar. La historia hebrea, que ya tiene miles de años, ha inspirado la esperanza de 2.400 millones de personas que creen en esa doctrina y que siguen esperando el retorno del que va a resucitar. Pero acá les recordamos que pues resulta extraordinario comprender que el poder resucitador del Jesús histórico también se halla en la sangre. La fuerza crística o inteligencia cósmica bulle en el torrente sanguíneo y nos resucita de instante en instante. Yo les pregunto, si el corazón evidentemente resucita la sangre de momento a momento, es lógico inferir que rige y aplica la ciencia pura destinada a resucitar al ser humano después de la muerte. En ese proceso alterno y recurrente que algunas corrientes del pensamiento llaman reencarnación. Reflexionen. Si el corazón nos resucita de momento en momento, ¿no será posible que nos pueda también resucitar en el cruce de vida y de la muerte humana? Indudablemente, el camino a seguir es encontrar la sabiduría de este órgano. Es el dador de la vida de la humanidad. Por lo tanto, hay que buscar dentro de cada uno de nosotros. Debemos estudiar el corazón y toda la ciencia celeste. Decimos ciencia celeste, ¿por qué? Creemos firmemente que está relacionado con el universo. Y seguro que esto es para ayudarnos a vivir de una manera mucho más inteligente y acorde con el latido universal. Hasta aquí. Muchas gracias.